Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 28. Agradecimiento, oración y gozo, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1, 3 al 6. Mis hermanos, muy buenos días. El día de hoy nos dirige nuestro hermano Segundo. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar hoy martes 28 de enero, son aproximadamente las 5:32 de la mañana. Hermano, le pido que se levante, no deje que Sabanás ni cobijas le coja ventaja y no lo deje levantar en esta mañana. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso. Podríamos decir que, como dicen los grandes predicadores, hoy vamos a ver una triada, una triada hermosa, y el tema de hoy es agradecimiento, oración y gozo. Mire cómo se complementan las tres, que cuando concluyamos este tema en esta mañana, vamos a mirar que el agradecimiento tiene que ver con un corazón que ora. Y el resultado de agradecer y el corazón que ora, entonces vive un corazón lleno de gozo. Hay gozo. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, cuando un corazón alegre, porque es agradecido, porque ora, porque descansa en la soberanía de Dios, entiende que Dios tiene el control, entonces puede vivir feliz y gozoso. Y cuando le pregunten cómo está, excelente, bien, porque el Señor en su gracia y en su gran amor nos ha salvado y nos ha librado de la muerte. Amén. Bueno, mis amados, entonces vamos a iniciar con una oración y vamos a darle gracias a Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por ser tan generoso con nosotros, por ser misericordioso. Hoy podemos disfrutar de una nueva misericordia. Por eso queremos hoy agradecerte y decirte que nos enseñes a orar, que nos enseñes a depender de ti, que nos enseñes a entender que tú tienes el control de todas las cosas, que nada se te pasa por alto, Señor. Queremos que nos enseñes a orar, que nos enseñes a depender de ti, que nos asistas en esta mañana. Gracias por permitirnos hoy abrir nuestros ojos, por permitirnos hoy tener otro devocional. Queremos que tú nos hables, queremos que tú ministres nuestro corazón, queremos que hoy nos transformes, que hoy nos redargulles de pecado, juicio y de justicia y nos enseñes a vivir una vida piadosa, una vida que te glorifique, que te exalte, mi Rey. Gracias por este tiempo maravilloso. A ti la gloria, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a pedirle a nuestra querida Carito que por favor nos lea el devocional en esta mañana. Carito, por favor. Listo, vamos a leer el devocional del día de hoy, enero 28. Agradecimiento, oración y gozo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1, 3 al 6. Nuestras oraciones nos dicen mucho sobre nosotros mismos y sobre nuestra perspectiva de quienes nos rodean.
Pablo y los creyentes de Filipos gozaban de una participación en el Evangelio. Su comunión no era estática ni estaba basada en alguna creencia en común sin importancia. En cambio, era una amistad cada vez más profunda que crecía a medida que luchaban unánimes por la fe del Evangelio y se ocupaban en su salvación con temor y temblor. Filipenses 1:27 y 2:12. La vida de los filipenses estaba marcada por una progresión tanto de su relación con Pablo como siervo suyo, como también de su relación con Cristo como su Salvador. Gracias a esta participación, Pablo podía dar gracias, orar y gozarse. Si la iglesia ha de crecer en lo espiritual, la relación entre sus miembros debe ser empapada de un agradecimiento genuino. Este agradecimiento no debe depender de la perfección de los demás, porque todos estamos muy lejos de ser perfectos. En verdad, nuestras imperfecciones deben motivar nuestras oraciones los unos por los otros. Aún así, un agradecimiento genuino y de corazón facilita la continuación de un ministerio fructífero. La participación de Pablo se reflejaba en sus oraciones. Cuando oraba por los creyentes de Filipos, sus oraciones abarcaban a todos. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Filipenses 1:4. Él no solo oraba por aquellos a quienes les iba bien, ni por los de su círculo íntimo, oraba por todos. Nosotros debemos hacer lo mismo. De hecho, si oramos por aquellos a quienes nos cuesta más trabajo hacerlo, descubriremos que pueden convertirse en nuestros compañeros más cercanos. Incluso pudiéramos pensar que han cambiado para luego descubrir que nosotros somos los que hemos cambiado, sencillamente porque hemos sumado oración con agradecimiento a nuestra relación con ellos. El gozo viene cuando participamos en oración con los demás. Inevitablemente, algunas oraciones implican dolor. Nuestro corazón se duele cuando tomamos sobre nuestros hombros la carga de hermanos y hermanas que están en angustia por causa de sus hijos, de su matrimonio, de la pérdida de su trabajo, de alguna enfermedad o de la pérdida de algún ser querido. Sin embargo, en otros momentos, en lugar de nadar contra la corriente, la oración puede parecernos como una cascada en la que juntos nos zambullimos y nos regocijamos. Cuando llevemos juntos nuestras situaciones, necesidades y triunfos ante el trono de la gracia. La comunión resultante nos produce gozo. Así es como Pablo se sentía con respecto a los creyentes de Filipos. Él pronunciaba tanto las oraciones tristes como las alegres con gozo por causa de su participación conjunta en el Evangelio. Nosotros podemos aprender de Pablo. Él sabía que la comunión con otros creyentes producía un pueblo agradecido, lleno de oración y de gozo. ¿De qué manera tus oraciones por aquellos a quienes Dios ha puesto a tu lado en la participación en el Evangelio reflejan las oraciones de Pablo por sus colaboradores? Para profundizar, Filipenses 1 del 1 al 11. Amén. Muchas gracias, hermanita. Qué bendición. Entonces, hoy vamos a ver, como decían entonces, una triada. Podrían decir la iglesia, por ejemplo, los que son bien carismáticos, que la iglesia, por ejemplo, que ya no tienen pastores sino coaching, podrían decir la triada del éxito. Pero hoy podemos ver cómo Dios en su gracia y en su misericordia ha permitido que esta iglesia en Filipos ha sido una de las iglesias que le ha causado mucho gozo y paz al apóstol Pablo. El libro de Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo, para los que no sabían. Y es una carta que le escribe a la iglesia en Filipos, una comunidad que había demostrado un gran apoyo hacia él y su ministerio. Pablo escribe esta carta ¿desde dónde? Desde los hoteles de 5 estrellas donde se la pasaba. ¿Cuáles son esos hoteles 5 estrellas donde se la pasaba? Pues las cárceles, mi hermano. Él iba a la cárcel, pero no por tener plata, porque ahora secuestran a los pastores, no porque predican el evangelio, sino porque tienen mucha plata. Entonces los secuestran para pedir una recompensa, pero no realmente porque predican el evangelio. Bueno, algunos, otros sí, pero si podemos mirar por el Medio Oriente y todo eso, pues es muy,
difícil la situación. Entonces Pablo escribe esta carta desde la prisión, un lugar donde podría haber experimentado desánimo, pero en lugar de eso, sus palabras están llenas de agradecimiento, oración y gozo. En Filipenses capítulo 1, verso 3 al 6, dice lo que acabamos ahorita de Carito nos leyó. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este último versículo lo vamos a ver de últimas, el último versículo, y vamos a mirar algo maravilloso doctrinal que nos enseña el apóstol Pablo en esta carta. En este pasaje encontraremos tres temas centrales que usted ya los ha escuchado desde que iniciamos, los cuales marcan el tono de la carta y el corazón de Pablo, el agradecimiento, la oración y el gozo. Pero antes de profundizar, reflexionemos sobre el significado de agradecimiento. La palabra agradecimiento, sé que muchos de ustedes lo saben, proviene del latín gratia, que significa gracia o favor no merecido. Ser agradecido implica reconocer que hemos recibido algo valioso que no podría haberse logrado por nuestros propios esfuerzos. Este agradecimiento nos lleva a una actitud de humildad y aprecio hacia quienes nos han bendecido, en este caso, Dios. Resulta que usted sabe que la salvación que hemos obtenido no la hemos obtenido por nuestros dones, por nosotros mismos, porque somos buenos o porque no. La hemos recibido por gracia, nuestra salvación. Y todo lo que tenemos ha sido por gracia. Si usted está usted a su celular hoy, o frente a su tablet o computador, usted está ahí y tiene esos recursos, es por gracia, no porque no los merezcamos. ¿Qué nos merecemos? El infierno por pecadores. Pero Dios en su gracia nos ha bendecido y nos ha permitido que tengamos todos estos recursos. Que usted tenga internet en su casa. Eso es motivo de agradecimiento a nuestro buen Dios. Ahora, vamos a mirar nuestro primer punto, nuestro primer encabezado, es el agradecimiento. Vamos a mirar cómo tenemos que reconocer las bendiciones de Dios. Ahora, yo recuerdo en el pasado, nuestros padres, cuando estábamos pequeñitos, ellos nos decían, cuando alguien nos daba algo, nos decían, ¿y cómo se dice? No sé, yo creo que usted se va a acordar. No sé, ¿cómo se dice? Yo decía, gracias, eso. Y qué bueno que en el pasado nuestros padres nos enseñaban a ser agradecidos, a dar gracias, a pedir el favor, pero ahora en esta época ha sido muy difícil que estos niños aprendan a ser agradecidos. Ya ellos solamente pelean los derechos, pero nunca los deberes. Usted mira, los jóvenes de hoy en día, la mayoría, bueno, no todos, porque hay jóvenes muy agradecidos que tienen sus padres temerosos de Dios, que les enseñan a ser agradecidos, pero sí la mayoría no son agradecidos. Ellos solo pelean los derechos, pero no pelean los deberes, ¿sí? Es que yo tengo derecho, pero no tengo deberes. Entonces, a nosotros nos enseñaron a ser agradecidos. El agradecimiento de Pablo brota de su memoria de los filipenses. Ahora, incluso en su situación adversa, Pablo elige enfocarse en las bendiciones de Dios manifestadas a través de esta comunidad fiel. Esto nos enseña que ser agradecidos no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra perspectiva espiritual. Ser agradecido ya no depende de la situación en la que usted está. ¿Ves? Entonces, si usted está pasando una situación difícil, dé gracias. Si está pasando una situación gozosa, feliz, dé gracias. En todo tiempo, sea agradecido. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando desde una prisión, una cárcel. Y la mayoría, cuando estaba en la cárcel, la mayoría le colocaban grilletes en los pies. Y no podía ni moverse. Para ir al baño tenía que ser escoltado para ir al baño. Entonces aquí vemos
que tenemos que tener un corazón agradecido. Entonces, no importa el lugar ni la situación en la que usted esté, sé agradecido. Eso es lo que nos enseña. Ahora, miremos aquí el gran reformador Juan Calvino, al comentar sobre Filipenses, destaca que el agradecimiento es una expresión de la fe en la providencia de Dios. Calvino afirma, abro comillas, el reconocimiento constante de las bendiciones de Dios nos lleva a un estado de paz y alegría, porque reconocemos que todas las cosas trabajan para nuestro bien, incluso las adversidades. Cierro comillas. Esta perspectiva impulsa a los creyentes a ver la mano de Dios en cada aspecto de la vida. ¡Ah, qué bendición! Cuando somos agradecidos, honramos a Dios porque reconocemos su soberanía y provisión. Pablo no solo agradece por lo que Dios ha hecho, sino también por lo que Él está haciendo y hará en el futuro. Este tipo de agradecimiento nos desafía a buscar siempre las razones para alabar a Dios, incluso en medio de las pruebas. Mira, si usted es uno que vive quejándose, que ya no da alabanza, sino quejabanzas, y está criticando el gobierno, está criticando todo lo que sucede en la iglesia, todo lo que sucede en su barrio, en su trabajo y todo. Y si usted es creyente y vive así, entonces estamos mirando que usted todavía no ha entendido que Dios tiene el control de todas las cosas, que a Dios nada se le pasa por alto y que si Dios permite eso, por algo será, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Se tiene que entenderlo. Entonces, cuando pasen sus circunstancias feas, malas, sea agradecible, Señor, gracias. Algo nos estás enseñando. Por algo está sucediendo lo que sucede. Una noticia entre antier y ayer, creo que fue más que todo fue ayer, que el presidente dictaminó por donde gobierna, por las redes sociales, porque ha sido que el gobierno de nuestro presidente, que tenemos que orar por él, dio una noticia sobre que no recibió unos aviones, usted ya se conoce las noticias, no recibió unos aviones de deportados que venían de Estados Unidos y se puso a pelear con el presidente de Estados Unidos, con Trump, y Trump de una vez lo puso en su sitio a nuestro amado presidente. Y entonces qué polémica, y todo el mundo comenzó a criticar al presidente, ese presidente es un yo no sé cuántas, y a maldecir a nuestro presidente. Eso no está bien, porque Dios nos manda a orar por nuestro presidente y a darle gracias a Dios. Si Dios lo puso ahí, fue Dios el que lo puso por algo. Ahora, dicen por ahí en unos dichos populares que cada gobierno se merece el líder que tiene. Entonces, si él subió a la presidencia por un voto democrático, pues tenemos que sujetarnos a las autoridades como Dios nos manda y orar por ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestro presidente Petro y darle gracias a Dios. Señor, gracias. Por algo está ahí y algo Dios nos está enseñando y nos está llevando ¿a qué? A que seamos agradecidos y a que oremos. A que oremos. Entonces, cuando somos agradecidos, honramos a Dios porque reconocemos su soberanía y provisión. Él es soberano para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con el que Él quiera. Quiero que lo entiendas, mi querido hermano, en esta hermosa mañana. Ahora, nuestro segundo encabezado es algo muy bonito, que es la oración, intercediendo con gozo, como hacía el apóstol Pablo. Recuerden que la oración es el reflejo de un corazón que confía en Dios y se deleita en su presencia. Se lo voy a volver a repetir. La oración es el reflejo de un corazón que confía en Dios y se deleita en su presencia. Hay un salmo hermoso que dice que tenemos que deleitarnos en el Señor. Y yo escuché una canción muy bonita en los que la escribieron con base a ese salmo que dice que ven, deleítate en el Señor. Tenemos que deleitarnos en Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, realmente estamos confiando en Dios y nos deleitamos en su presencia. Amén.
Pablo no solo ora por los filipenses, eso fue lo que creímos, no solo ora por los filipenses, sino que él ora por quienes, por todos, sino que también lo hace con gozo. Pablo no solo ora por los filipenses, sino que lo hace con gozo. Esto nos muestra que la oración no es solo un momento para pedir, sino también para agradecer y regocijarnos en la obra de Dios en la vida de los demás. Eso es, entonces, sino también para agradecer, bueno, y se lo repito, y regocijarnos en la obra de Dios en la vida de los demás. Charles Spurgeon, llamado como el príncipe de los predicadores, dijo, abro comillas, nada da más alegría al cristiano que ver las oraciones respondidas, especialmente cuando intercedemos por otros. La oración hecha con agradecimiento fortalece el alma y une a los creyentes en un mismo espíritu. Cierro comillas. La oración que nace de un corazón agradecido genera un gozo que trasciende nuestras circunstancias. Perdón. Entonces aquí vemos a Pablo que también destaca la constancia en la oración. Decir, siempre en todas mis oraciones, como él lo dice, refleja una disciplina espiritual profunda. La oración constante no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos permite ver el mundo desde su perspectiva. ¡Oh, qué hermoso! O sea, cuando nosotros mantenemos orando con gozo, con agradecimiento, entonces eso también nos permite ver el mundo desde su perspectiva, o sea, como lo ve Dios. Y tenemos que descansar en eso. Por eso la oración es clave, que usted esté en todo tiempo. El apóstol Pablo, Jesús y todos los que vemos los autores de la Biblia, autores que lo hicieron a través de guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, vemos que ellos, todo lo que ellos oraban, lo que ellos enseñaban, que sean inspirados, siempre están hablando de orar en todo tiempo. Por ejemplo, Jesús dice, orad sin cesar. No es que usted en la iglesia hay un César y usted lo saque para la calle y oren ahí, no, es orar en todo tiempo. Entonces, qué bueno que usted sus oraciones sean con gozo, aún en medio de su aflicción, aún en medio de su prueba, en medio de su desierto. ¿Ves? Entonces, las oraciones que van con gozo, con alegría, creyendo que Dios, si es su voluntad, lo va a hacer, eso va a alegrar el corazón. Entonces, Pablo destaca la constancia en la oración. Ahora, les repito, decir siempre en todas mis oraciones, eso refleja una disciplina espiritual profunda. Tenemos que ser disciplinados también en la oración. Ahora, yo ando mucho en motocicleta. Entonces, como yo ando mucho en motocicleta, entonces yo me voy orando y me pongo a orar mientras voy manejando, voy orando. Y eso me lleva cada día a depender más de nuestro amado Dios, depender de su soberanía, de que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Ahora vamos a mirar nuestro tercer encabezado. Y nuestro tercer encabezado es algo muy bonito, que es el gozo, una perspectiva celestial. Ahora, quiero que ponga mucha atención a esta ilustración. Resulta que una vez habían unos mineros, trabajaban, valga la redundancia, en una mina de esmeraldas. Entonces estaban ellos trabajando y picando y picando y picando, y resulta que uno de ellos encontró una esmeralda, pero tremenda esmeralda. No recuerdo cómo le dicen a esas cuando se encuentran una esmeralda que tiene unos quilates altísimos y que mucho, esa esmeralda en el mercado vale muchísima plata. Entonces uno ya se la encontró y le contó a su amigo y dijo, no vayamos a contar, y la guardaron en su bolsillo y la guardaron y no le contaron a nadie. Cuando ellos terminaron su jornada, entonces llegaron ellos al lugar donde salieron de la mina, llegaron al lugar a tomar onces y todo. Entonces otras personas le dijeron, venga, ¿ustedes se encontraron algo? No, ustedes no se encontraron nada, normal,
picamos, pero no había nada. Entonces, entonces uno le dijo, no, ustedes encontraron algo. ¿Pero por qué dice eso? Porque se les nota. Se les nota. Entonces, así pasa. Cuando usted tiene un corazón lleno de Dios, un corazón lleno de oración, un corazón lleno de agradecimiento, entonces ese gozo se nota en su rostro. Ellos estaban felices, no le habían contado a nadie, pero se les notaba, ustedes encontraron algo. Entonces, si recuerdan ustedes que la Biblia dice en un proverbio que el corazón alegre hermosea el rostro, pues ese corazón alegre está alegre porque está lleno de agradecimiento, está lleno de oración, de dependencia de Dios, entonces eso lo va a reflejar en el rostro. Como yo decía anteriormente en las otras devocionales, usted no tiene la culpa de la cara que tiene. No tenemos la culpa con la cara que tenemos, no la vendemos porque es muy cara, pero sí tenemos la culpa de la cara que ponemos. Y si usted siempre pone una cara de amargado, de amargada, de estrés, o como dicen por ahí, desayuno con canalacranes, pues entonces se da cuenta que su corazón está triste, que su corazón le falta el gozo de Dios, le falta ese corazón que el Espíritu Santo lo regenere. Entonces necesitamos tener un corazón lleno de agradecimiento y de oración para que se refleje el gozo de Dios. Y así como dice la Biblia que el gozo es el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo creo que usted lo ha cantado en la iglesia, ¿no? Cuando cantábamos, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén, no solo es para cantarlo en la iglesia, sino es para aplicarlo en nuestra vida diaria. Amén. Ahora, el gozo de Pablo, que impregna sus oraciones, no depende de sus circunstancias terrenales, sino de su relación con Cristo. Ahora, el gozo no depende de sus situaciones. No depende de lo que usted está viviendo en su casa, no depende de lo que vive en su empresa o en el país. El gozo realmente depende de qué? Depende de la relación que usted tenga con Cristo. Por eso usted desde que se levanta por la mañana, muchos llegan, no es que me levanté con el pie izquierdo, pero si usted es zurdo, hermano, pero ahora muchos dicen, no, es que me levanté mal. No, desde que usted se levante, haga como le enseñaban a uno. Yo recuerdo que me enseñaron, usted tiene que hacer lo de la vaca. ¿Y por qué lo de la vaca? Porque la vaca cuando está acostada y se para, lo primero que hace, ¿qué es? Arrodillarse. Claro, una vaca para pararse primero se arrodilla. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Usted se arrodilla en su cama, le dé gracias a Dios y usted empieza el día en oración y así usted lo va a terminar en oración. Así de que a usted no se deje sacar la piedra. Muchos dicen, es que él me saca la piedra, me roba la paz. No, usted se la deja robar. Usted se deja sacar la piedra. No se la deje sacar, porque usted tiene que tener dominio propio, tener carácter para no dejarse sacar la piedra, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Entonces, Pablo en este pasaje también nos enseña que nuestra salvación también es monergista. ¿Qué quiere decir monergista? Quiere decir que no necesita la participación del hombre en ella, en lo que hablamos de soteriología. ¿Qué es soteriología? La doctrina de la salvación. Entonces el apóstol Pablo, en este pasaje que dijimos que íbamos a mirar, el último pasaje, él habla de que la salvación, dice que la obra que él inició en nosotros la va a terminar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, o sea, que Jesucristo venga y estos cuerpos mortales, estos cuerpos van a tener, cuando Cristo venga por nosotros, pasarán de ser estos cuerpos que tenemos nosotros físicos. Estos cuerpos me turbé. Estos cuerpos físicos que son corruptibles pasarán a ser incorruptibles y estaremos con Cristo por toda la eternidad en esa nueva Jerusalén, en esos cielos nuevos, tierra nueva, o como llamamos por ahí, en el cielo con el Señor, con Cristo. Entonces, hasta ese día, entonces, la salvación es monergista porque la salvación empieza en Cristo, empieza en Dios y termina en Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por eso cuando el apóstol Pablo dice que lo que Dios empezó, Él lo termina. Él tiene el control. Al que Él llamó, lo guardará hasta el día
de Jesucristo. Por eso nuestra salvación es monergista, que no depende de nosotros. Ahora, nosotros nos enseñaron en el pasado, los misioneros que venían de Estados Unidos, muchos que nos enseñaban que la salvación había una participación del hombre, que es lo que llaman ahorita los que son dispensacionalistas. Entonces, el hombre también participa en su salvación. Entonces, aquí vemos a través de la escritura, por ejemplo, el apóstol Pablo nos está hablando que lo que él inició, él lo termina. No hay ninguna participación del hombre en nuestra salvación. ¿Okay? Ahora, que somos responsables de nuestros actos es diferente, pero que la salvación inicia en Dios y termina en Dios. Por eso nosotros le llamamos que es monergista, y eso es lo que significa. Ahora, este gozo que está hablando el apóstol Pablo, este gozo fluye de la certeza de que Dios completará su obra en los filipenses. Él está hablando a los filipenses en su carta y les está diciendo lo que Cristo empezó en ustedes, Él lo va a terminar. ¿Ves? Entonces la salvación empieza en Dios y termina en Dios. Martín Lutero, al reflexionar sobre la alegría cristiana, escribió, abro comillas, el gozo del creyente no depende de las cosas que posee, sino de la certeza eterna que tiene en Cristo. Este gozo es una anticipación de la gloria venidera, cierro comillas. La confianza en que Dios completará su obra nos llena de una alegría inquebrantable. Vuelvo y se lo repito, la confianza en que Dios completará su obra nos llena de una alegría inquebrantable, porque si dependiera de nosotros, todos nos iríamos para el infierno. Por eso la salvación depende, es de Dios, porque si nosotros decimos, por ejemplo, cuando predicamos, le decíamos a la gente Apocalipsis 3:20, le decíamos, He aquí el Señor está a la puerta y está golpeando a la puerta de tu corazón. Pero si tú le abres, el Señor es un caballero y entrará. Qué mal predicábamos, cómo sacamos del contexto el texto. Por eso muchos dicen que sacan del contexto para formar un pretexto. Bueno, eso lo enseñaban antes. Entonces se sacaba del contexto mal para predicar. Entonces, la salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios, porque si dependiera de nosotros en algo, todos nos condenaríamos en el infierno, porque somos pecadores. ¿Ves? Entonces, ahora, este tipo de gozo es una demostración de la fe madura. Este tipo de gozo es una demostración de la fe madura que no se tambalea frente a las pruebas porque está arraigada a la fidelidad de Dios. Nos desafía a examinar si nuestra alegría proviene de cosas temporales o de nuestra confianza en el Señor. Aquí vemos que nos escribieron algo. Carito, ¿nos escribiste algo o nos puedes leer lo que nos escribieron? Ah, no, solo estaba comentando lo que tú decías, que dice, o sea, la frase es como un texto fuera de contexto, se convierte en un pretexto. Eso, así es, muy bien. Me corrijas, está muy bien. Entonces estamos hablando que este tipo de gozo es una demostración de la fe madura. No se tambalea frente a las pruebas, porque está arraigada en la fidelidad de Dios. Nos desafía a examinar si nuestra alegría proviene de cosas temporales o de nuestra confianza en el Señor. Ahora miramos nuestros antepasados, por ejemplo, Juan Jos, que es un pre-reformador, estuvo 100 años antes de 1517, o sea, más o menos en 1400 algo. Juan Jos fue quemado en la hoguera, él fue llevado a la hoguera, y él, muriendo en la hoguera, todavía hablaba, y todavía le predicaba a las personas que lo mandaron a la hoguera. Hay un gozo porque nuestra fe y nuestro gozo no depende de las circunstancias que estamos viviendo. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Listo? Entonces, por eso aquí dice, acá lo que escribí, este tipo de gozo es una demostración de la fe madura. Cuando hay una fe madura, cuando yo he madurado en el Señor. Entonces, a veces nos encontramos ya aún nosotros mismos que como que todavía no hemos madurado en nuestra fe. Todavía hay cosas que nos sacan de
como dicen vulgarmente, nos sacan de quicio. Todavía hay cosas que nos roban la paz. Todavía hay cosas que no dejan que realmente nos gocemos en el Señor. Y esas son esas impurezas que el Señor nos comienza a cambiar, a transformar. Entonces, este tipo de gozo es una demostración de que realmente la fe es madura, ese gozo que estamos hablando hoy. Listo, que no se tambalea frente a las pruebas, porque está arraigada en la fidelidad de Dios. Entender que Dios es fiel es una bendición. Amén. Vamos a mirar unas aplicaciones prácticas. Entonces, lo primero que vemos aquí es que tenemos que cultivar el agradecimiento. Cultiva el agradecimiento. Entonces, cuando yo cultivo el agradecimiento, entonces yo también tengo que entender de que mirar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho con mi vida. Entonces, cuando comenzamos a mirar una lista de eventos, de personas, de bendiciones por las cuales podemos agradecer a Dios. Entonces, tenemos que reflexionar cómo estas cosas han demostrado su fidelidad en nuestra vida. Entonces, miremos cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, cuando algo nos roba la paz, cuando las cosas no salen como queremos. Hagamos una lista y miremos, mira, Dios me ha bendecido con esto, con un hogar, con una familia, Dios ha sido bueno, me colocó en un ministerio, Dios ha permitido que estemos aquí, que nos levantemos temprano, que estemos en estos devocionales. Entonces, todas estas cosas es lo que nos lleva a nosotros a cultivar un corazón agradecido. ¿Eh? Ahora, nuestra segunda aplicación es que tenemos que orar intencionalmente. Dedica tiempo a orar también por otros. Una manera de poder amar a nuestros hermanos es cuando oramos por ellos, cuando oramos por nuestros semejantes, cuando oramos por todas aquellas personas también que son difíciles de soportar, como dice la Biblia. Son instrumentos divinos. Por ejemplo, ver a José orar por sus hermanos. Orar por sus hermanos que lo vendieron, sus hermanos que lo querían asesinar, y orar por ellos y entender, Señor, por algo sucedieron estas cosas, y ver que Él tiene un corazón lleno de agradecimiento a Dios y entender que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Ese es el corazón. Entonces tenemos que orar intencionalmente. Entonces, por ejemplo, también podemos mencionar los nombres, sus luchas y sus fortalezas, pidiéndole a Dios que complete su obra en ellos. Oremos por nuestros semejantes. Oremos una manera de amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, es orar intencionalmente por ellos. O llamarlos. Cuando Dios te coloca en el corazón a alguna persona, ora por esa persona, y si puedes, llámala. Llama a tu hermano, es decir, mira, hermano, es que he pensado mucho en ti y estoy orando por ti. Estás pasando por alguna aflicción, estás pasando por una situación difícil, o estás pasando por un momento de gozo. Entonces déjame, hermano, orar por ti. Y qué bueno que lo llamen a uno, y que uno en ese momento está pasando una situación difícil y lo llamen y le den ánimo. Oh, eso es una bendición. Más que darle un mercado, más que ayudarlo económicamente, es eso. Ahora, no quiere decir que no lo haga. Si se puede ayudar a su hermano económicamente, hágalo. Si puede ayudar a su hermano a darle un mercado, hágalo. Pero si usted puede orar por él, mejor. ¿Listo? Entonces, dedica tiempo a orar por otros. Amén. Y la tercera aplicación que podemos ver acá es que vive con gozo. Comparte tu alegría con los demás. Ahora, participa en las actividades comunitarias de oración y adoración para fortalecer la unidad en Cristo. Vive con gozo. Cuando te pregunten cómo estás, excelente, mi hermano. Así esté pasando por la prueba, por el desierto, hermano, sea agradecido con Dios. Comenta también, habla. Di, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por un desierto, no seas orgulloso, comenta también. Ora por mí. Comenta también, dilo, estoy pasando por la prueba, estoy pasando por el desierto, estoy pasando por una situación difícil, ora por mí, mi hermano. ¿Ves? Pero si usted se guarda todo, la gente no es adivina. Entonces no van a adivinar cómo se está pasando. Llama a tu pastor, llama a tu líder. Si eres pastor, pues llama a tus consiervos o llama a la iglesia y dile, ¿ves? Somos carne y hueso, somos humanos. ¿Ves? Necesitamos la oración. El apóstol Pablo siempre pedía oración por él. ¿Ves? Entonces no seamos orgullosos y podamos decir, ora por mí, y vive ese gozo aún en medio
de tus circunstancias, de esos momentos difíciles. Amén. Ahora, para concluir, en Filipenses capítulo 1, versos 3 al 6, Pablo nos modela una vida de agradecimiento, oración y gozo. Su actitud nos desafía a confiar en Dios, incluso en las circunstancias difíciles, y a recordar que Él completará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Oh, aquí nos escribe el hermano Carlos y nos dice, Carito, tú eres mi intérprete. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro hermano? Claro que sí, hermano. Bueno, nuestro hermano Carlos dice, un corazón humilde y entendido siempre será agradecido por la gracia de vivir. No importa en las circunstancias que vive, sabe que si está en prueba será para aprender y seguir creciendo y mejorando. Si está gozoso será para glorificar a Dios, la fuente de su bendición. Siempre estaremos en obra gris, guiados y cuidados por nuestro fiel Dios. Así que siempre tendremos motivos para orar, ya sea en la tormenta como en la bonanza. Con él el gozo no nos abandona. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén, amén, así es, hermanito, gracias por tu aporte. Así es. Entonces, este pasaje nos llama a vivir de manera intencional, reconociendo las bendiciones de Dios y confiando en su fidelidad. Amén. Entonces, vuelvo y te repito, su actitud nos desafía a confiar en Dios, incluso en las circunstancias difíciles, y a recordar que Él completará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Amén. Entonces, te invito a comprometerte a cultivar un corazón agradecido, a profundizar en tu vida de oración y a experimentar el gozo que solo Cristo puede dar. Amén. Entonces, más aportes de algún hermano, hermanita que quiera aportarnos más a este tema. Bueno, es el tiempo para hacerlo. Mi hermano y yo. Me hacías de recordar que precisamente un corazón pues agradecido también nace de un corazón perdonador. Entonces es como el ciclo de nuestro corazón, porque muchas veces nosotros queremos perdonar o decir quiero ser más agradecido o quiero tener esa disposición, ¿no? Porque generalmente decimos no nace, pero lo que tú decías, o sea, no nace porque no estamos orando, no nace porque realmente no estamos confiando nuestras cargas a Dios y el corazón se vuelve un hábito, un círculo que va repetitivo de acuerdo a lo que nosotros pues vamos poniendo en él, vamos arrancando como esa maleza precisamente por medio del Espíritu Santo y plantando buenos hábitos en nuestro corazón. Entonces siempre un corazón perdonador nace un corazón agradecido. Y recuerdo que hace como 2 años yo había hecho una dinámica que sería bueno que la pudiéramos hacer, y es que todos los días pudiéramos escribir en una libreta por qué estamos agradecidos hoy con el Señor. Y el día cuando venga esa tristeza o esa prueba o esa dificultad, podamos ir a leer todas las acciones de gracias que tenemos con el Señor y ver cómo nuestro gozo aún en prueba vuelve a aumentar, porque necesitamos refrescar como al corazón, que es tan engañoso, una y otra vez, recordarle lo bueno que es Dios. Amén, hermanita, muy bien. Yo hablaba de nuestras aplicaciones de cultivo al agradecimiento, que también hacer una lista de personas, eventos y bendiciones por las cuales puedas agradecer a Dios. Qué bendición, muy bien. Gracias por tu aporte. Ahora, ¿quién más nos quiere aportar al tema? Vamos a abrir los micrófonos voluntariamente, no, mentira, a ver si participan. Hermanos, ¿alguien más desea participar? ¿No? Bueno, listo. Ya sabemos que todo el mundo pues sabe que, que hemos entendido, que hemos entendido el devocional de esta mañana.
Entonces, mis amados, vamos entonces a dejar ahí, vamos a terminar. Entonces, ¿quién nos quiere terminar este devocional con una oración de agradecimiento, una oración de gozo, una oración que realmente podamos decirle a Dios, Señor, gracias? Entonces, ¿quién nos puede ayudar con la oración? Veo quién levantó la mano. Nadie ha levantado la mano. Bueno, entonces te tocó, Carito, que terminaras con la oración. Claro que sí, hermano. Amado Padre Celestial, Señor, el día de hoy agradecemos, Señor, por este devocional, por la vida de nuestro hermano Segundo, Señor, por que tú has dispuesto los corazones de quienes estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor, para ser confrontados, corregidos, animados, Señor, en este tema tan importante como lo es el agradecimiento, Señor, la oración, Señor, y sobre todo que en cualquier circunstancia podamos estar gozosos, Señor. Te damos gracias por lo que vienes haciendo en cada uno de nuestros corazones, Señor. Definitivamente quien ha prometido que terminará la obra en nosotros lo hará, Señor. Y te damos gracias porque no somos igual que ayer, no somos igual que hace unos años atrás. Y todo lo debemos a ti, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo cada día en el proceso de santificación nos vas guiando a ser más como tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por las familias aquí representadas. Padre, te pedimos que muevas nuestros corazones a orar unos por otros, que si tenemos este espacio, Señor, sea precisamente para tener coinonía con otros hermanos en otras partes del país y del mundo, que podamos preocuparnos por el hermano, que podamos orar por ellos, que tenemos el grupo para interactuar, Señor, para saber la necesidad del otro y que el apoyo no solo es económico, aunque muchas veces se necesita, Señor, pero más importante apoyar en oración, Señor, en escuchar, en ser respaldo el uno para el otro, en ser tu pueblo, Señor, en comportarnos como cristianos que muchas veces lo olvidamos. Te agradecemos, Señor, por este espacio y te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Bueno, mis amados, entonces, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que el Señor Jesús nos nos Gracias. Amén. Listo, gloria a Dios. Dios los bendiga. Hablamos mañana en nuestro devocional. Mis amados Bendiciones. hermanos, antes de que se me vayan todos, quería comentarles algo, discúlpame hermano segundo. Voy a enviar ahorita por el link del grupo, espero que todos estén en el grupo de WhatsApp. Voy a enviar el formulario de Google Meet para ver si lo podemos llenar. Para los que estén interesados en iniciar nuestro club de lectura, vamos a iniciar con el libro La dinámica del corazón en la vida cotidiana. Entonces vamos a iniciar ahorita el lunes 3 de febrero. Entonces voy a enviar el link para los hermanos que deseen participar, lo puedan diligenciar, por favor. Era todo, hermano. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos mañana, Dios mediante. Amén. Chao, bendiciones para todos. Chao.